Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar aquí con ustedes para comentarles algo que está asociado a los dos segmentos anteriores. Hablando de Stanislavski, de su interés, su preocupación por la manera en que debían abordarse los personajes en una dramaturgia, su interés de crear un teatro realista que aspirara a el logro de la realidad, que es que para los personajes las cosas que están ocurriendo en el escenario están pasándoles a ellos por primera vez. Hay absolutamente una sorpresa ante las cosas que están sucediendo y desde luego una respuesta espontánea, natural, fresca, porque en la vida sí reaccionamos. Y entonces, tomado en cuenta este asunto de Stanislavski, que es tan importante y que ha marcado y ha influenciado a montones de proyectos escénicos a lo largo y ancho del mundo, pues me hace tomar como referencia su nombre, su sistema, su método de entrenamiento para la interpretación escénica profesional, inclusive desde los inicios, entre la gente que aspira a una vocación profesional y que muchos así ha ocurrido a lo largo del tiempo, que en la preparatoria tienen un pequeño taller de teatro y son sus primeros encuentros con la experiencia escénica y les va gustando y se van dando cuenta que es un ambiente que tiene sus oh, uy, tiene sus que veres, pero que en general los grupos que se constituyen alrededor de estos proyectos que pueden empezar en la etapa escolar terminan generalmente siendo grupos muy solidarios, con un sentido de pertenencia y de unidad que trasciende el tiempo. ¿Cuántos empiezan? ¿Cuántos permanecen? ¿Cuántos se van? Pero ya no van a estar en el escenario, pero van a seguir siendo aficionados al teatro. Y eso es uno de los beneficios, de los encantos de estas experiencias escolares. En los grupos de teatro se dice que en un tiempo había una vocación y un compromiso y un sentido de respaldo a la creación artística en este país. A raíz del inicio del régimen neoliberal se modificó esto y se empezó a decir, bueno, que los grupos artísticos pues tienen que actuar como empresas y tratar de ser autosuficientes y autónomas y olvidarse que les estén subsidiando, que se ganen sus ingresos a través de la calidad de sus productos y que el público sea realmente el que sostenga esas actividades, lo cual es muy difícil, debo decirlo, lo cual es muy difícil. Y sin embargo, así estuvo ocurriendo y dijimos, pero hay que apoyar, así como que en el cónclave de los grandes personajes, de los notables, de los pues hay que apoyar a estos pobres chavos. Hombre. Hay un grupo ahí en tal región del centro del país, hay otros que están en el sureste. Pues ándale, porque, bueno, pues hay que crear alguna forma, una forma para darles apoyos. Y esa forma terminó siendo, pues, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y esa forma empezó a crear estímulos y apoyos a proyectos en todo el país. Y esos proyectos pasaban por un cernidor, y ese cernidor eran las instituciones de las distintas entidades federativas. Y bueno, pues no son todos los que están, ni están todos los que son, y es una realidad. Y después, bueno, también ¿no? Este reciente intento de como que, a ver, calmar, porque terminó siendo una especie como de familia endogámica, ¿no? Que nada más entre ellos.
Pero esto generó desgraciadamente un problema. En lugar de crear un sentido de gremio entre las personas, lo que se creó fue una, una rivalidad artificial, pero que bueno, ha marcado, sigue marcando. Hay una anécdota que por ahí se cuenta, yo estuve presente, no voy a mencionar a quien lo dijo, que no hay peor cosa que le ocurra a un grupo de teatro en una región pequeña, una capital de alguno de los estados de este país, que más le afecte que el triunfo de un grupo rival. Y no hay cosa que más lo alegre que el fracaso de ese grupo. ¿Por qué? Porque unidos somos un poderoso equipo de combate. Peleados, divididos, nos hacen así, a un ladito. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Chivo, qué enredo, pero miren, Stanislavski ha sido para mí muy importante porque yo tuve conocimiento de él ya como el gran teórico, el gran maestro y el gran pedagogo que fue, a través de dos personas que estuvieron estudiando su método en Moscú hace ya mucho tiempo, cuando todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Estas dos personas dieron talleres y yo asistí y me entusiasmó mucho la manera en que ellos nos decían que debíamos tratar de interpretar un material de lectura y traducirlo y convertirlo en una representación escénica con una persona que éramos nosotros, asumiendo la responsabilidad protagónica de cada personaje y mostrarlo al público. Y bueno, pues me pareció que estaba muy bien, pero después yo fui aprendiendo, empecé a tener mis primeros proyectos y empecé a darme cuenta de la importancia que tenía no actuar en el escenario. Años después, este famoso actor mexicano, que murió muy joven, Eduardo López Rojas, estuvo en Mexicali y dio un taller y yo asistí. Y después, al final del taller que duraba 5 días, lo invitamos a cenar antes de llevarlo a su hotel. Y ahí mencionó que lo que él había estado intentando en el taller, que yo disfruté mucho, era que el objetivo era tratar de hacer una depuración, una sublimación de Stanislavski a través del concepto No Acting Please de Eric Morris. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Siempre que presento un proyecto, trato de que mis alumnos asuman la realidad y se conviertan en personajes que no finjan serlo. Y me ha ido bien y le ha ido bien. El grupo teatral Los de a pie, desde el que estuvo en Mexicali, esa primera etapa que tuvo muchos méritos, muchos logros, un grupo de provincia que inaugura una gran sala de espectáculos del centro cultural más importante en ese momento en la frontera norte, nos fue concedido. Y de ahí una selección importante de todos los estados fronterizos para ir al Festival Cervantino. Fue un grupo que tuvo muchas cualidades. Y después vino la versión de San Luis Potosí, que no cantó mal las rancheras y que también hubo mucha aceptación en nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, alguien alguna vez en Zacatecas, en el Festival Cultural de Zacatecas del 2003, fíjense, hace ya muchos años, dijo, lo que ustedes hacen no lo hace nadie más. Es que parece que están ustedes en su casa realmente viviendo esta historia.
no están actuando. A nosotros como público nos ignoran. Y dije, pues sí, de eso se trata. Los personajes no están así como, "Ah, ahí está el público, actúa bonito". No, están en su conflicto. Y con ese sistema, con esa visión, yo he desarrollado un modelo de trabajo y me siento bien con los resultados. Pero ustedes, que son el público, que yo siempre digo, ahí, ¿no? El público ahí está, lo necesitamos para pagar las facturas, pero ahí está. Pero nosotros no estamos viendo al público, nosotros estamos en nuestra historia. El próximo día 24, los próximos días 24, 25 y 26 de abril a las 8 de la noche, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, a espaldas del auditorio, lo que es el Centro Cultural del Bosque, se va a presentar un trabajo mío que escribí el año pasado, Alesa Martel. Ahí viene la imagen. Me acompaña una muy talentosa joven que conocí verdaderamente de manera muy casual en un viaje de San Luis Potosí a la Ciudad de México, y la invité a colaborar conmigo en este proyecto. Ella va a representar el papel de Alesa Martel. Ella se llama Isabella Terramocha. Estudió en Italia. Su origen está en San Luis Potosí, pero nos conocimos en un viaje. Y nos asiste para cuidarnos en este intento de crear una nueva agrupación artística, ya con sede en la Ciudad de México, David Maca Fernández, un joven que tiene una licenciatura en artes escénicas y que además le interesa la dirección escénica y le interesa y es disciplinado, estudioso y minucioso con el trabajo que le pedí que nos ayudara. Los tres, acompañados de otra joven que se llama Azucena Hernández, que cumple funciones de publirelacionista, estamos haciendo este intento. Es una historia en donde se encuentran dos generaciones. Una joven universitaria con vocación artística y un maestro de teatro, director de escena, que ya está en una etapa muy avanzada de su vida y de su trayectoria profesional. Y el encuentro de ellos dos es la base de esta anécdota que termina en un divertimento escénico que siento yo puede ser ameno y puede ser pues del gusto del público. No sé cuál vaya a ser la respuesta. Nosotros lo estamos haciendo pues lo mejor que podemos y agradecidos de el apoyo institucional que nos cobija. Espero que nos vayan a ver. El 24 de abril a las 8 de la noche será la premier. Y aunque suena presuntuoso, pero es una realidad, tampoco, ¿sí? Es un estreno mundial. Ojalá acepten acompañarnos. Creo que pasarán un rato ameno. La obra dura 75 minutos, una cosa así. ¿No? Es a las 8. Y esto es bien importante. La función va a empezar a las 8. Y empezada la función, la gente que llegue tarde, aunque traiga su boleto, no tiene acceso a la sala. Esta es una cosa muy disciplinaria del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Coordinación Nacional de Teatro, y que a mí me parece loable. Que ha habido ahí resquemores por la impuntualidad de la gente, bueno, eso es otra cosa. Pero a mí me parece bien y yo les digo, espero que nos acompañen. Ahí vamos a estar esta joven y yo. Ella es Alesa Martel y yo soy el maestro. Pues sí, ¿verdad? El viejo maestro, que no, ¿verdad? Y eso es todo. Espero nos acompañen. Creo que van a tener una experiencia amena. Algo que diga, vale la pena, vale la pena. Y se tocan, hay temas de la actualidad que son parte del aderezo con el cual se sazona la historia. La controversia entre las dos generaciones,
creo que me quedó bien. Yo así lo siento. Y el trabajo que hace esta señorita tiene muchos méritos. Es una joven, ustedes la van a ver. Ya me voy. Esto será de mañana en 8. Yo no sé si la próxima semana esté en contacto con ustedes, pero si no, recuérdenlo, ¿no? Abril 24 a las 8 de la noche, Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque. Ya saben, a espaldas del Auditorio Nacional, ahí en Reforma. Gracias, nos vemos.